Muy buenas chicos, en este nuevo vídeo vamos a hacer una comparativa entre el OnePlus One y el OnePlus 2. Así que si quieres conocer todas las diferencias de estos dispositivos, ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en AndroTube. Vamos a comenzar como siempre echando un vistazo al apartado estético, al diseño de ambos dispositivos, y lo primero que nos llamará la atención es que el OnePlus 2 cuenta con un marco metálico, cosa que el OnePlus One no trae ya que es completamente construido en plástico. Si pasamos a revisar los laterales, vamos a tener que en el OnePlus 2 tendremos los controles de subir y bajar volumen y el botón de power, y en el OnePlus One tendremos simplemente el botón de power. Si revisamos el canto izquierdo, tendremos en el OnePlus 2 un control para las notificaciones, un botón que sería nuevo en este caso, y en el caso del OnePlus One tendríamos los controles de subir y bajar volumen, además del slot para la tarjeta microSIM. Si pasamos a la parte superior, vamos a contar con la entrada para el jack de 3.5 y micrófono de cancelación de ruido, y en la parte inferior nos quedarían, en el caso del OnePlus 2, el altavoz que estaría situado a la derecha, la entrada micro USB de tipo C, y en el lado izquierdo tendríamos el micrófono. En el OnePlus One tendríamos entrada micro USB y un doble altavoz en estéreo. Si pasamos a la parte posterior, vamos a encontrarnos con cámaras de 13 megapíxeles en ambos casos, doble flash LED para los dos, y en el caso del OnePlus 2 tendremos también enfoque láser. En cuanto al tacto de la parte trasera, ambos serían rugosos, pero en el caso del OnePlus One sería un rugoso más bien sedoso, y en el caso del OnePlus 2 sería un rugoso más tirando a lija. Entonces en este apartado para mi gusto sería más cómodo el del OnePlus One. Añadir también que podremos retirar la tapa trasera del OnePlus 2 para poder acceder a la doble tarjeta microSIM que tendríamos situada en el interior. Si revisamos el frontal, nos vamos a encontrar en la parte superior una cámara de 5 megapíxeles en ambos casos, simplemente que estarían situadas en lados opuestos, el auricular y el LED de notificaciones, además del sensor de proximidad, que también estarían situados en lados opuestos. Una pantalla de 5,5 pulgadas con resolución Full HD en ambos casos, y en la parte inferior contaríamos con 3 botones capacitivos en ambos casos, aunque en el caso del OnePlus 2 el botón de Home también serviría como detector de huellas dactilar, además de que contaría con un botón especial para la multitarea, cosa que en el OnePlus 2 sería también de ajustes y si lo mantuviésemos pulsado de multitarea. Si revisamos las medidas, vamos a contar con 151,8 milímetros de alto para el OnePlus 2 por los 152,9 del OnePlus One, 74,9 de ancho por el OnePlus 2 por 75,9 de ancho por el OnePlus One, y en cuanto al grosor vamos a tener 9,85 del OnePlus 2 y 8,9 milímetros del OnePlus One. Además, el peso será de 175 gramos del OnePlus 2 y 162 gramos del OnePlus One. Hay que decir que las medidas son bastante similares, pero sí que nos podemos dar cuenta que el OnePlus One es algo más delgado y menos pesado, y el OnePlus 2 pues lo que tendría sería que es un poquito menos alto y un poquito menos ancho. Sinceramente, el ancho y el alto no se nota tanto, no se diferencia tanto como el grosor y el peso, que cuando los tienes en la mano sí que lo notas. Así que en este apartado pues me gusta más como sienta la mano el OnePlus One, pero sí que es verdad que el OnePlus 2 al tener el marco metálico pues tiene que pesar un poquito más, y aquí pues también habría esa pequeña diferencia. Para cerrar ya con el apartado estético, deciros que ambos dispositivos sientan muy bien, me han gustado los dos, pero que evidentemente el OnePlus 2 al tener el marco metálico y demás pues da una sensación bastante más premium. Ahora vamos a pasar a hablar de las pantallas, y en este apartado prácticamente vamos a tener lo mismo. Vamos a contar con pantallas de 5,5 pulgadas con paneles IPS, resolución Full HD 1920 x 1080 píxeles y 401 píxeles por pulgada en ambos casos. Aunque las especificaciones son las mismas, evidentemente los paneles no lo son. En el caso del OnePlus 2 vamos a notar que tenemos un poco más de brillo y de contraste, pero también el blanco va a ser un poquito más amarillo, y en el caso del OnePlus One el blanco sería un poquito más azulado, aunque se vería más blanco que en el OnePlus 2. Sinceramente ambas pantallas son buenas, aunque a la hora de ver por ejemplo vídeos en YouTube o jugar a videojuegos y todo esto, en el OnePlus 2 se puede disfrutar un poquito más por el brillo de la pantalla quizás y por el contraste. Eso sí, no es un apartado en el que yo me fijaría a la hora de comprar un dispositivo u otro, porque sinceramente son muy parecidas. En cuanto al apartado del audio, vamos a contar con un solo altavoz en el OnePlus 2 y doble altavoz en el OnePlus One.
En este caso tengo que decir que el OnePlus 2 se escucha muy bien, muy nítido, e incluso también tiene un volumen bastante conseguido, pero el OnePlus One tiene un volumen bastante más alto, también se escucha muy bien, y si tuviese que elegir me quedaría con el sonido del OnePlus One, aunque ya digo que el OnePlus 2 se escucha un poquito más nítido, pero también puede ser debido a que se escucha más flojito. En este apartado ambos dispositivos cuentan con un buen sonido y lo mejor que puedo hacer, como siempre hacemos, es dejaros con un tráiler para que escuchéis el sonido tanto de uno como de otro y ya pues echáis un vistazo también a la pantalla. Así que dentro vídeo. This guy's got the right idea. He wore the brown pants. Cue the music. Ahora vamos a pasar a hablar del procesador y del rendimiento. En este caso el OnePlus 2 cuenta con un procesador de Qualcomm Snapdragon, el 810 de 8 núcleos a 1,8 GHz y el OnePlus One contaría con el procesador de Qualcomm también, el Snapdragon 801 de 4 núcleos a 2,5 GHz. En cuanto a la GPU, en el OnePlus One vamos a tener la Adreno 330 y en el OnePlus 2 tendremos la Adreno 430. Para la memoria RAM vamos a tener en el OnePlus One 3 GB y en el OnePlus 2 tendremos dos versiones, 3 GB para la versión de 16 GB de almacenamiento y 4 GB de memoria RAM para la versión de 64 GB de almacenamiento. Decir también que el OnePlus One también contará con las mismas versiones, 16 GB de almacenamiento y 64 GB. Si revisamos las baterías vamos a encontrarnos que en el OnePlus One tendremos 3100 mAh y en el OnePlus 2 tendremos 3300. Esto a la práctica, después de haberlos usado 4 o 5 días ambos al mismo tiempo, utilizando las mismas aplicaciones y todo, me han dado el mismo resultado. Aquí tampoco hay ningún vencedor, por lo que lo voy a dejar ahí un poquito en stand-by. Simplemente serán dos buenas baterías que nos permitirán llegar al final del día. En cuanto a la conectividad, van a venir los dos bien cargados, vamos a contar con Bluetooth 4.1, con Wi-Fi, con GPS, vamos a tener micro USB de tipo C en el caso del OnePlus 2 y micro USB normal 2.0 en el OnePlus One. También deciros que el OnePlus One cuenta con chip NFC, cosa que el OnePlus 2 no tiene, y ambos contarían con el chip 4G LTE. También, y como novedad de este año en OnePlus, vamos a contar con el sensor de huella dactilar que iría situado en el botón de Home, que la verdad que funciona bastante bien, pero que aún así tengo que decir que de vez en cuando me ha dado fallo y ha sido un poquito pesado a la hora de desbloquear. Eso sí, cuando te lo coge, la verdad que el desbloqueo es instantáneo y funciona bastante bien. En cuanto a rendimiento, tampoco hay mucho más que decir, simplemente en este vídeo podéis estar viendo cómo las aplicaciones, los juegos y todo, el OnePlus One los va abriendo antes, funciona de una manera más fluida, le cuesta menos trabajo moverse, se calienta menos y todo esto también viene acompañado por el sistema operativo. En el caso del OnePlus One va a tener CyanogenMod, el sistema operativo de CyanogenMod, que sería una custom ROM, que iría en Android 5.1.1 Lollipop, y en el caso del OnePlus 2 también tendría 5.1.1 Lollipop, pero vendría con el sistema operativo Oxygenos. Simplemente, y la diferencia más grande que hay entre ambos sistemas operativos es que Cyanogen ya tiene mucho tiempo, se ha trabajado mucho, se ha pulido mucho y hay muchas actualizaciones detrás, y en el caso de Oxygenos estamos en sus primeras versiones, por lo que todavía no está bien pulido, y esto pues se nota a la hora de eso, de abrir aplicaciones, abrir juegos, moverte por el dispositivo, ya que el OnePlus One pues al tener más tiempo está más trabajado. No quiero tampoco tirarme al cuello del OnePlus 2 porque no es que funcione mal, es que simplemente el OnePlus One está mejor optimizado y pues en general pues va a ir un poquito mejor en prácticamente todas las condiciones. Ahora vamos a pasar a hablar de las cámaras y en ambos casos vamos a tener 13 megapíxeles, tanto para el OnePlus One como para el OnePlus 2. Vamos a contar con doble flash LED, pero en el caso del OnePlus 2 vamos a tener enfoque láser automático, que esto nos ayudará sobre todo en condiciones de poca luz, y además es que esto se va a notar sobre todo cuando veamos las fotografías. Vamos a poder ver que las fotografías en el OnePlus 2 son mucho más nítidas, apenas hay ruido, incluso cuando hay poca luz, y en cambio en el OnePlus One podemos ver ruido en el momento que se va un poquito la luz, pero cuando hay buena luz pues ambas fotografías serían bastante buenas. Si pasamos a hablar del vídeo, ambos dispositivos grabarán en 4K, 1080 y 720 sin ningún problema, funcionarán muy bien.
pero tiene una pequeña pega el OnePlus 2 y es que yo no sé si será por el estabilizador óptico que tiene, no entiendo qué es lo que le pasa, pero se notan continuos desenfoques mientras está grabando el vídeo y esto la verdad que estropea bastante. En cambio el OnePlus One no tiene este problema, pero sí que se nota la imagen bastante más apagada. Para la cámara frontal vamos a contar con 5 megapíxeles en ambos casos, el gran angular más o menos será el mismo y la verdad que las capturas son muy parecidas, quizás en el OnePlus 2 se quiera ver un poquito más nítido, pero la verdad que la diferencia será mínima y en este apartado las dos cámaras cumplen perfectamente. Una vez llegados a este punto, solo nos quedaría hablar del precio. En el caso del OnePlus One vamos a encontrar por 269 € la versión de 16 GB. Y en el caso del OnePlus 2 vamos a encontrarnos por 329 € la versión de 16 GB y 3 GB de memoria RAM. Ambos dispositivos son bastante económicos con respecto a otros terminales de las mismas características y funcionarían muy bien. Como opinión personal me parece que el OnePlus One sigue estando mejor optimizado que el OnePlus 2, por lo que yo creo que con actualizaciones y demás todo esto lo irán corrigiendo, pero ahora mismo el OnePlus One funcionaría mejor en prácticamente todos los apartados, sin quitar que el tema por ejemplo de la cámara pues cuenta el OnePlus 2 con mejor sensor y opciones como por ejemplo el sensor de huellas dactilar que OnePlus One no lo trae y este tipo de cosas, pero por ejemplo el tema de la pantalla pues son muy similares, el audio pues se escucha más fuerte el del OnePlus One, entonces son apartados que sinceramente yo me esperaba que iban a mejorar más y se han quedado un poquito en igualdad. Así que hasta aquí llegaría el vídeo, espero que os haya gustado, mi opinión es simplemente mía, simplemente dejad en los comentarios vuestra opinión, qué opináis de cada dispositivo, qué pensáis del vídeo, si os ha gustado, si queréis que hagamos más comparativas como esta y si os ha gustado pues como siempre dejar vuestro like, pasaros por nuestras redes sociales, tanto Twitter como Facebook y sin más nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.